Para este ejemplo nos piden comprobar la identidad tangente de x más cotangente de x igual a la secante de x por la secante de x por cosecante de x. Observemos que los dos lados son complicados, por decirlo de una manera, tienen la misma dificultad, pero si observamos aquí, bueno, tengo una suma, entonces es complicado llegar a un producto. En este caso, lo que conviene es convertir todo en términos de senos y cosenos. Iniciando por el miembro izquierdo, tengo que tangente de x más cotangente de x debe ser igual al seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre seno de x. ¿Eso debido a qué? Pues a las identidades de cociente. Yo sé que la tangente es lo mismo que seno de x sobre coseno de x y que la cotangente es coseno de x sobre seno de x. Entonces, haciendo esa sustitución obtengo esta parte. Ahora, ¿qué me conviene? Pues entonces lo que me conviene es realizar la suma de fracciones. Al realizar la suma de fracciones yo obtengo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre el coseno de x por seno de x. ¿Qué puedo observar? Que en la parte del numerador, eso es la primera identidad pitagórica, por lo tanto sé que eso debe ser 1. Ahora, ¿cómo lo voy a representar esta fracción? ¿Cómo la voy a poder modificar? Observemos que aquí yo tengo secante de x y cosecante de x. La secante es la recíproca del coseno y la cosecante es la recíproca del seno. Observen que sus recíprocas ya me aparecen aquí en el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a separar mis fracciones. Las voy a separar como 1 sobre coseno de x por 1 sobre seno de x. Y ahora sí, ya aplicando las identidades recíprocas, pues yo tengo que 1 sobre coseno de x es lo mismo que secante de x y que 1 sobre seno de x es la cosecante de x. Y con esto puedo ya comprobar que es verdadera esta identidad trigonométrica. Para el siguiente caso me pide comprobar la identidad secante de x más tangente de x es igual al coseno de x sobre 1 menos seno de x. ¿Cuál de los dos miembros voy a utilizar? Observemos que para el primer miembro tengo una suma y para el segundo miembro tengo un cociente. Entonces es complicado de tener de una suma llegar a algo que me aparezca con un cociente y que en el denominador sea un binomio. Entonces lo que me conviene es iniciar del lado derecho. Entonces si yo inicio del lado derecho, obtengo que coseno de x sobre 1 menos seno de x debe ser igual a ¿quién? Bueno, para esto casi siempre se sugiere que si en mi denominador tengo un binomio y del otro lado de mi identidad no voy a tener un binomio, entonces siempre se sugiere para poder eliminar esos binomios, pues multiplicar por su conjugado. Ahora, ¿qué voy a entender por el conjugado en esta parte de trigonometría? Si ustedes se acuerdan, cuando pasaron por el curso de álgebra, vieron binomios conjugados y decían que ahí que a más b por a menos b tenía que ser igual a cuadrada menos b cuadrada. Entonces decíamos específicamente que a más b y a menos b eran conjugados porque la única diferencia es que eran las mismas expresiones, salvo que una era un binomio que se estaba sumando y el otro era dos términos que se estaban restando, pero las dos expresiones o los dos términos de los binomios eran exactamente los mismos, salvo el signo de uno de ellos. Entonces aquí pasa lo mismo. En este caso tengo el 1 y 1 y el seno de x y seno de x. Entonces su conjugado lo único que debe de suceder es que debo de cambiarle el signo. Si este es menos, entonces el otro debe de ser más. Entonces, haciendo el producto de esa multiplicación, recordemos que para poder multiplicar, en este caso sería coseno de x por 1 me da coseno de x y coseno de x por seno de x me queda coseno de x por seno de x. Y en el denominador, como ya detectamos que va a ser un binomio conjugado, pues entonces la regla me dice que es el término o el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Nuevamente, ahora que observo que en el denominador tengo
el despeje de una identidad pitagórica. De hecho es la primera identidad pitagórica, y entonces sabemos que si yo despejo, en este caso me queda que eso debe ser igual al coseno cuadrado de x. Entonces hago la sustitución. ¿Qué me conviene ahora? Pues separar mis fracciones. Si yo separo mis fracciones, entonces me quedaría la primera fracción como coseno de x sobre coseno cuadrado de x, y la segunda fracción como coseno de x por el seno de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues si yo observo, puedo simplificar un coseno de arriba con un coseno de abajo, e igual en la segunda fracción. Puedo simplificar un coseno de arriba con un coseno de abajo. Si hago la simplificación, entonces me quedará 1 sobre coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Observemos que yo quiero llegar a la secante de x más la tangente de x, y la secante es la función recíproca del coseno, que es lo que ya tenemos en esta parte, y que por identidad de cociente el seno de x sobre coseno de x es la tangente. Entonces ya terminamos de demostrar mi identidad. Hago la sustitución de 1 sobre coseno de x por la secante de x, eso es por mi identidad recíproca, y seno de x sobre coseno de x debe ser igual a tangente de x por la identidad del cociente. Y entonces con eso llegamos a la demostración de esta identidad. Para el siguiente caso, si nosotros observamos o tratamos de manipular esta identidad, nos vamos a dar cuenta que si yo empiezo por el miembro izquierdo, al momento de hacer, por ejemplo, la sugerencia era que, como en este caso tenía yo 1 más cosecante de teta, es multiplicar por su conjugado. El problema aquí es que al momento de hacer esas operaciones me voy a dar cuenta que es complicado llegar a este término, y viceversa, que teniendo este término es complicado llegar a este término. Entonces decíamos que una de las sugerencias o de la guía para comprobar identidades trigonométricas es que también podemos tomar por separado mis identidades, y entonces manipular el miembro izquierdo y llegar a una expresión, manipular el miembro derecho y llegar a otra expresión, y demostrar que esas dos expresiones son las mismas. Entonces esto es lo que vamos a hacer, trabajar por separado los miembros de mi ecuación. Iniciando con el lado izquierdo, tenemos que la parte del numerador es una identidad pitagórica. Por lo tanto, la cotangente cuadrada de teta es lo mismo que cosecante cuadrada de teta menos 1, y eso sale del despeje de esta identidad pitagórica. ¿Qué podemos ahora observar? Bueno, que en el numerador tengo una diferencia de cuadrados. Si yo la factorizo, me queda como cosecante de teta menos 1 por cosecante de teta más 1, y entonces puedo cancelar un término del numerador con un término del denominador, y por lo tanto me quedaría cosecante de teta menos 1. Entonces eso quiere decir que ahora, si yo empiezo a trabajar con el lado derecho, tengo que llegar a lo mismo que cosecante de teta, que mi expresión debe ser igual a cosecante de teta menos 1. Entonces iniciemos ahora trabajando con el lado derecho. Nuevamente, ¿qué puedo observar? Que puedo hacer primero la separación de fracciones. La voy a separar como 1 sobre el seno de teta menos seno de teta por el seno de teta. ¿Qué puedo observar? Bueno, que esto es el recíproco de la cosecante y que esto es 1. Entonces, si yo simplifico, me quedaría cosecante de teta menos 1. Y entonces con esto ya estoy comprobando que el lado izquierdo es cosecante de teta menos 1, mientras que el lado derecho también me da cosecante de teta menos 1, y por lo tanto se cumple la igualdad de esos miembros, y por lo tanto es una identidad. Para el caso de este tema, trabajaremos en la plataforma con un foro en donde resolveremos dos identidades trigonométricas cada uno de nosotros, y nuestra solución la subiremos a ese foro.
Esto se hace con la finalidad de que, pues, entre más ejercicios veamos cómo se resuelven, pues mayor vamos a tener práctica de cómo resolver o comprobar identidades trigonométricas. Además de eso, bueno, ya comentábamos que no existe un camino único para demostrar o comprobar una identidad. Entonces la idea es que a lo mejor a un compañero se le ocurre resolverlo de una manera, a otro compañero se le ocurre resolver el mismo ejercicio de otra manera y comprobar que por caminos distintos pues voy a llegar al mismo resultado. Entonces, les repito, nuestra tarea va a ser esa, subir 2 ejercicios al foro para que cada uno de sus compañeros lo vea cómo ustedes lo resolvieron y bueno, hacer los comentarios necesarios de cómo les pareció la solución de ese ejercicio, o más bien, más que la solución, el proceso de comprobación. Y bueno, sugerir qué errores tiene, en caso de que existan, qué errores existen en mis procesos. Y bueno, todo esto pues con el respeto necesario, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los ejercicios? Bueno, los ejercicios se van a realizar de la lista de ejercicios que se deja de cada tema. Entonces, de ahí son aproximadamente 40 identidades que hay que demostrar. Entonces, son suficientes para que cada uno de nosotros podamos tomar o elegir 2 cualesquiera y subirlos a la plataforma.